Estimados estudiantes del módulo de Plan de Negocios en el sector farmacéutico, continuamos con la unidad de aprendizaje número 1 correspondiente al inicio de esta segunda semana de actividades y ahora vamos a hablar un poco acerca del mercado farmacéutico. ¿Cuál es la estructura del mercado farmacéutico? ¿Qué características comprenden ese mercado farmacéutico? ¿Quiénes son los actores más importantes de este mercado? Y vamos a hablar un poco acerca de la actualidad de la industria farmacéutica en Colombia. Entonces, en esta unidad número 1, en el cual estamos hablando del campo de acción para el regente de farmacia, vamos a mirar cuál es el componente, o sea, en qué consiste el mercado farmacéutico local y por ende, cuál es la estructura del mercado farmacéutico en Colombia. Es importante entenderlo porque ya que ustedes están desarrollando este módulo de formación de plan de negocios en el sector farmacéutico, muy seguramente ustedes van a establecer o van a crear un establecimiento farmacéutico. Entonces lo importante es que ustedes comprendan cuál es el marco normativo, o mejor, aparte del marco normativo, cuál es la estructura del mercado farmacéutico. Esta nos permite o les permitirá a ustedes comprender el entorno, es decir, analizar si hay unas oportunidades de negocio bien interesantes en el sector farmacéutico, las cuales ustedes perfectamente pueden aprovechar a través de la creación de un establecimiento farmacéutico. Les recomiendo que en la sección de anuncios como video complementario revisen este video sobre el Pacto de Transparencia e Integridad del Sector Farmacéutico en Colombia. Es importante que ustedes lo revisen. Hay unos aspectos muy interesantes que yo les sugiero que los revisen, que los analicen, que los tengan muy presentes, ya que pues obviamente Colombia, nuestro país, cuenta con una legislación, una normativa, una regulación farmacéutica muy importante, la cual es modelo a seguir en varios países, tanto de América Latina, o sea, es un referente en América Latina, como también en el mundo es reconocida la legislación farmacéutica en Colombia. Bueno, hay unos autores, Vázquez González, en el año 2010, dieron un concepto acerca de lo que es el mercado farmacéutico en Colombia. Ellos afirman que el mercado farmacéutico en Colombia, compuesto por consumidores, compradores, en este caso demandantes, o sea, si hablamos del concepto de la demanda, y oferentes, que en este caso son los laboratorios, los productores de medicamentos y dispositivos médicos, prácticamente teniendo presente estos dos actores, se dice que el mercado farmacéutico en Colombia se caracteriza por ser una fuerte interacción entre productores privados y distribuidores del sector público. Ahorita vamos a ver un poco en qué consiste ese mercado farmacéutico como tal. Y obviamente cuando hablamos de productores privados estamos hablando de los laboratorios, ¿cierto? Y los distribuidores del sector público estamos hablando del mercado institucional como tal, es decir, todo lo que tiene que ver con el sistema dependiente, ¿cierto? Que eso también viene regulado desde el decreto 2200 del 2005. Tener un lista de medicamentos genéricos y esenciales a los que tienen derecho los afiliados a la seguridad social. Ahí estamos hablando de todo el tema de medicamentos de prescripción y que obviamente muchos de ellos son subsidiados. Eso depende también del régimen de seguridad en salud al cual pertenezcan pues obviamente los pacientes. Presentar dos canales de distribución y por tener una política de regulación de precios y de concentración del mercado que en muchas ocasiones desconoce las particularidades del sector. Es decir, esto es importante. Uno ustedes saben que los precios de los medicamentos deben ser regulados. Y esa política de regulación la fija directamente el Ministerio de Salud. Es decir, ellos son los que fijan las tarifas de regulación, porque pues obviamente ustedes saben que los medicamentos deben tener una venta controlada, sobre todo algunos, los de prescripción médica, y obviamente no se puede abusar en materia de los precios de los medicamentos genéricos o los de venta libre o los famosos OTC o over the counter, no se puede abusar de fijar precios demasiado altos, los cuales perjudiquen, llamémoslo así, la capacidad de ingreso
del consumidor o cliente que adquiere el medicamento. Entonces, por eso hay unas tarifas y hay unos precios regulados. Lo importante es entender la política de regulación de precios que hace parte del mismo mercado farmacéutico. Y cuando hablamos de concentración del mercado, aquí estamos haciendo referencia a algunas estructuras de mercado, las cuales se basan en modelos de monopolio, es decir, cuando un fabricante o un productor desarrolla un medicamento exclusivo, que únicamente de ese laboratorio se puede adquirir el medicamento, o también hablamos de un oligopolio, que es cuando unos pocos laboratorios producen cierta gama de medicamentos y ellos se ponen de acuerdo en materia de los precios. Entonces, eso es lo que se denomina concentración del mercado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en materia del sector farmacéutico las barreras a la entrada son demasiado altas. Es decir, no cualquier empresa o establecimiento farmacéutico llega fácil a consolidarse o posicionarse en el mercado por motivo de tarifas, de regulación, de innovación, de componentes, de valor agregado. O sea, son muchos aspectos los que llevan a que se generen barreras de entrada significativas a este mercado farmacéutico. Bueno, entonces en esencia en Colombia conocemos de dos tipos de mercado farmacéutico. Uno, el mercado privado y dos, el mercado institucional. El mercado privado hace referencia a todo lo que tiene que ver con producción, comercialización y distribución de los medicamentos realizados por minoristas, en este caso droguerías, tiendas naturistas, farmacias, droguerías, farmacias homeopáticas. También estamos hablando de las agencias de especialidades farmacéuticas, los depósitos de drogas. Todos ellos corresponden al mercado privado. Es decir, que el mercado privado es aquel en el que se busca suministrar de medicamentos y dispositivos médicos al paciente, pero a través de empresas privadas, en este caso de establecimientos farmacéuticos propiamente dichos. El otro mercado es el mercado institucional. Este mercado institucional comprende todo lo que tiene que ver con las EPS, las clínicas, los hospitales que cuentan con servicios de droguería o farmacia y ellos son los que directamente por medio de prescripciones médicas dispensan los medicamentos al paciente o a usuario del sistema. Entonces el mercado institucional básicamente viene establecido desde las entidades de salud, propiamente dichas, las entidades promotoras de salud o las famosas EPS, las clínicas, las IPS y demás. Bien, entonces el mercado farmacéutico son dos, el mercado privado y el mercado institucional. Aquí podemos observar esta figura en el cual pues se detalla un poquito más cuál es la estructura de ese mercado farmacéutico en Colombia. Tenemos los entes reguladores. El primero por excelencia es el Ministerio de la Protección Social, ¿cierto? El Ministerio de la Protección Social es el ente regulador máximo en Colombia de este mercado farmacéutico. ¿Qué fines tiene esta regulación? Sencillamente que los medicamentos cumplan con unos criterios, una normatividad, unos estándares de calidad y que obviamente se satisfagan las necesidades del paciente o usuario del sistema. Tenemos como otro ente regulador el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, ¿cierto? Que hace todo el tema de inspección con todos los procesos de tecnovigilancia, es uno de los procesos que ellos desarrollan, en el cual se hace auditoría en materia de preservación, de conservación y de evitar, pues obviamente, mala manipulación de los medicamentos como tal. Está la Comisión Nacional de Precios, ¿cierto? Les decía ahorita que los precios de los medicamentos son regulados en Colombia, entonces existe una Comisión Nacional de Precios que se encarga de velar o de verificar que realmente los precios que los establecimientos minoristas o mayoristas estén cobrando por un medicamento, pues obviamente sean acordes con las tarifas y la regulación establecida desde la Comisión Nacional de Precios. Está también el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Esto también por el tema de los establecimientos dependientes y más específicamente de lo que tiene que ver con mercado institucional.
Entonces, ellos también hacen parte de todo el tema del mercado, del mercado farmacéutico en Colombia, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver, pues, con el manejo de lo que se le da de medicamentos y demás a los pacientes en el mercado institucional. Entonces, tenemos que esta regulación cobija tanto al mercado privado como al mercado institucional. Entonces, en el mercado privado tenemos que los medicamentos son marcas y genéricos, es decir, a través de marcas de laboratorios reconocidos y los genéricos. En materia de sustitución, hablamos de lo intermolecular, ¿cierto? Y intermolecular como tal, ¿cierto? El tema de la sustitución en el mercado privado. Es decir, que se puede dar un grado de productos sustitutos entre marcas, entre tipos de medicamentos a través de sus componentes químicos. Por eso hablamos de intermolecular. Los compradores son personas naturales o jurídicas y mayoristas, es decir, el cliente o consumidor normal o un establecimiento o directamente una mayorista. Los distribuidores son las farmacias, las droguerías y los almacenes de cadena, o sea, la cadena de droguerías y demás. Y el consumidor está dirigido a toda la población. Estos son características de lo que tiene que ver con el mercado privado del sector farmacéutico en Colombia. También estamos hablando del mercado institucional, que en este caso son, en cuanto a medicamentos, son los genéricos o los de prescripción, ¿cierto? Que son cobijados o están cubiertos dentro de los planes de salud, planes obligatorios de salud o planes complementarios. En el grado de sustitución no existe ninguna sustitución, como en este caso el mercado privado, que se puede sustituir, puede haber grados de sustitución entre medicamentos por un componente activo o algo así, un principio activo. Los compradores son las EPS, las entidades promotoras de salud, las instituciones prestadoras de servicios, las secretarías municipales y departamentales de salud, todas adscritas al Ministerio de la Protección Social. Ellos pueden ser los compradores en ese mercado. Los distribuidores son las farmacias, o sea, las farmacias que se ubican en los hospitales, en las IPS, ¿cierto? Los operadores logísticos y las IPS como tal. Esos son los distribuidores, a diferencia del mercado privado, donde son las droguerías, las farmacias droguerías privadas y las droguerías de cadena. Y el consumidor aquí en este caso se restringe a los que son afiliados por el sistema de seguridad social. Es decir, los que se encuentran afiliados a las EPS son los que acceden a este tipo de mercado institucional. Entonces aquí podemos observar en este gráfico la estructura completa de lo que es el mercado farmacéutico en Colombia. Hay unos datos bien interesantes al año 2017 que hablan acerca del comportamiento de la industria farmacéutica en Colombia y que puede darnos a generar ideas en el caso de nuestro para desarrollar o crear un plan de negocios enfocado a la creación de un establecimiento farmacéutico. Vamos a notar de que hay muchas oportunidades interesantes en el sector farmacéutico en Colombia. Entonces se dice en una primera estadística, esto es tomada de la página investinbogotá.org, donde se nos dice que de 2014 a 2017 las ventas en pesos colombianos de medicamentos aumentaron a una tasa promedio anual del 5,3%, lo que indica que es una tasa de crecimiento anual bien interesante, ya que se perfila unas perspectivas de crecimiento en el sector farmacéutico. Se dice que la tasa de crecimiento promedio anual entre 2014 a 2017 del 4, corresponde en el 4,95% para medicamentos genéricos, el 5,91% para medicinas patentadas y el 4,81% para productos OTC. Si sumamos estos dos porcentajes representaría casi cerca del 9,7, casi el 10% en materia del crecimiento promedio anual entre los productos OTC y los medicamentos genéricos. El 47% de las exportaciones y el 82% de las importaciones del sector se realizaron en Bogotá, Distrito Capital. O sea que una buena oportunidad de negocio corresponde a ubicar
un establecimiento farmacéutico en Bogotá. Y Colombia es un país pionero a nivel global en reglamentación farmacéutica, liderando los procesos replicados.